Hola muchachos, ¿cómo están? Profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Dale. Y ese cambio tan fuerte de 2 a 3 y media. Ah, no, que les preguntaba que si teníamos ahorita a las 3:30. Que no preguntaba. Bueno, entonces estamos revisando ley de Kirchhoff de voltajes y ley de Kirchhoff de corrientes, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe, no sé si podemos mirar un momentico el taller así, como para mirar si lo podemos aplicar al Cocodrile, Claro que sí. Cocodrile Clip. Entonces, plataforma, eso es unidad 3, ¿cierto? Bien, entonces, introducción a la electricidad. Discúlpenme la demora, chicos, que iba llegando un poco tarde, qué pena. Entonces, actividad 3.1 dijimos o actividad 3.2. 3-1, profe. 3.1. Listo, entonces dice, ley de objetivos, laboratorio. Identifique la ley de Ohm, entonces saca cada uno de los montajes, listo, fácil, fácil. Bien, bien, bien. Ok, ¿cuál es la duda en este taller, chicos? En mi caso era que si había que meter todo en el Cocodrile y simularlo o había que desarrollar los ejercicios, ya sea en el computador o a mano alzada. Sí, si En tú los dos, ¿no? la idea es que precisamente en este caso nos va a dar lo mismo, pero la idea es que lo hagan en ambas partes. ¿Cuál es el objetivo de este taller, de este laboratorio? Es que ustedes cojan los dispositivos, lo monten y se den cuenta que las fórmulas que nosotros utilizamos en la teoría aplican para la práctica, ¿de acuerdo? Obviamente hay unas pequeñas diferencias propias de, pues, incluir todos los parámetros que afectan un circuito, o las tolerancias, etcétera, pero los valores son muy cercanos. Entonces, al final, la idea del taller es efectivamente hacer los cálculos teóricos, por eso hay unas tablas donde dice valor teórico y valor práctico. Entonces, hacer unas tablas donde ustedes calculan ese valor teórico y también hallarlo en la práctica. Obviamente, pues nos toca hacer esa práctica en el laboratorio, en el simulador, perdón, y pues obviamente esos valores teóricos deberían ser exactamente iguales que los prácticos, son muy parecidos, perdidos por unos decimales tal vez. ¿De acuerdo? Pues la verdad, profe, yo estoy un poco perdido. No sé si podemos hacer así como ejercicios o empezarlos y Ok, que la ok, verdad no. no hay problema. Bueno, entonces mira, a ver, dice, Eh, pero, identifique las qué pena. fórmulas, primero, identifique las fórmulas de ley de Ohm y explique cada de ellas con unidades, cada una de ellas con unidades. Bueno, las fórmulas de la ley de Ohm, creo que es Sí, fácil. esa es la teoría. Pues voltaje igual a corriente por resistencia, creo que se pueden explicar fácilmente y sabemos las unidades. ¿Listo? Segundo, identifique las características de la ley de Kirchhoff en los circuitos de serie y paralelo. Efectivamente, pues simplemente se aplica la ley de Kirchhoff de voltajes en un circuito serie y la ley de corrientes en un circuito paralelo. ¿De acuerdo? Eso es fácil. Realizar el montaje del protoboard del siguiente circuito y hallar. Entonces, nos dan B1, B2, B3, R4, tararara. Nos dicen cómo medir el voltaje, cómo medir la corriente y calcule cada uno de esos voltajes. Bueno, entonces hagámoslo. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe, profe, es que yo lo hice con una fuente en DC, pues un cargador de celular, ¿no? De 5 voltios a 350 miliamperios. Pero pues yo no sé si hice bien porque le puse como unos diodos para mirar el flujo de corriente. No sé si varía en algo. Pues me explico. Si tú le aplicas unos diodos a un circuito, tú sabes que, digamos que obviamente tienes simplemente la corriente circulando en un sentido y una caída de voltaje de 0.7 voltios, dependiendo del diodo. Lo estándar es 0.7 voltios. De resto, pues normal. El problema Sí, es pero que es que me varió fue por Pero ¿y cómo decimales, la digamos, mediría? la práctica a lo de esto, pero yo no lo hice en Cocodrile. ¿Hay algún problema con eso? no, si lo hiciste en físico, mejor. Esa es la idea del laboratorio, sino que obviamente, pues para los que no tienen, la idea es que lo simulemos. No hay ningún problema. Perdón, ¿alguien hacía una pregunta?
Que igual la idea de eso es medirlo, ¿no? Es aprender a tomar las mediciones. Exactamente, sí, que era donde se estaban complicando, por ahí algunos de sus compañeros ya habíamos trabajado en 3 semanas, que era donde se estaban enredando, en cómo medir voltajes, cómo medir corrientes. Obviamente eso lo tenemos que aprender en el laboratorio, pero también hay que verlo en la práctica, en el Crocodile. También hay que ver cómo se calculan o cómo se miden esos voltajes y esas corrientes. Si ustedes me lo permiten. Profe, yo, por ejemplo, en el Coco Drive, lo único que puede pensar así es que cuando uno coloca, por ejemplo, una fuente de 9 voltios y algún tipo de resistencias de muy baja, hacia las quemaba. Entonces tocaba empezar a subirle el luminaje a las resistencias hasta que el circuito... Sí, hay dos opciones. Que hagas eso, naturalmente lo que hace el circuito es simplemente calcularte la potencia y decirte, mire, si usted tiene una resistencia muy pequeña, se va a quemar. Hay dos opciones. O cambias los valores para que no se quemen, bien sea voltajes, corrientes o resistencias, lo que haya que cambiar. Y la otra opción es, hay un botón ahí en el Cocodral que les permite simular sin que los componentes se destruyan. Entonces, básicamente, él obvia la potencia de los dispositivos y simplemente saca los datos teóricos. Eso sería. Entonces, Listo, profe, gracias. les voy a compartir, a ver, el primer ejercicio del Cocodral, documentos, por aquí UPTC, materias, Te con los cuadros, ma. introducción a la electricidad, unidad 3. ¿Dónde está? Ven, mi amor, con cuidado con los cuadros porque es que yo sé que tú eres dañina. Chicos, Mentira. gracias. Bueno, entonces les decía, voy a compartir la pantalla. Por acá. No, esto no es. Chanfles. No, perdón, momentito. Vamos a hacerlo en el Cocodrile, que es el que ustedes están trabajando. Cocodrile Clips. Símbolos. Momentito, por favor. Mira, profe, yo le comento mientras tanto algo. Señor, cuéntame. Pues digamos que yo ya desarrollé, incluso cargué el taller de, bueno, el laboratorio. Para mañana tenemos ya otro taller que habla sobre el de Coulomb. Digamos que ese tema sí no lo tengo claro. Ok, bien, perfecto. Ya lo revisamos. Bueno, entonces ahora sí les comparto la pantalla. Entonces, share screen, Cocodrile. Listos. Entonces, básicamente lo que nos dice el circuito es, coge una fuente de voltaje, monte 4 resistencias, ¿cierto? Entonces, vamos a montar por aquí 4 resistencias. Tarán, 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 tarán. Listo por acá, listo por acá. Listo por acá, listo por acá. Bien, entonces, ya las tenemos, 4 resistencias. Y nos dice, básicamente, mídale el voltaje y la corriente. Nos dice que le midamos el voltaje y la corriente a estas resistencias. Entonces, muy fácil, simplemente. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, para medir voltajes, vamos aquí a los medidores, vamos a los voltímetros y elegimos el voltímetro que tiene el punto a la izquierda, ¿cierto? Porque el positivo, en este caso, está a la izquierda. Entonces, conectamos por acá, ¿cierto? Igual aquí, por aquí un voltímetro. Entonces, conectamos por acá. Bueno, aquí en este caso están todas las resistencias iguales. Eso ustedes lo pueden variar. Recuerden que simplemente en este caso lo que nos dice el laboratorio es de acuerdo a lo que usted tenga, móntelo. Como estamos simulando, pues los valores que ustedes consideren. Algo que se les haga fácil para hacer las operaciones y todo el tema, ¿de acuerdo?
Entonces ya simplemente, bueno, ya monté mis valores de mis voltajes, perdón, mis voltímetros. Ya tengo mis valores de voltaje. Y no sé cuál es de pronto otra duda. No sé si esto sea suficientemente claro. Esta es la parte de la simulación. Entonces la idea es que ustedes cojan esto, le toman una foto y dicen, bueno, a mí en la simulación me da esto. Y después cogen otra hojita y hacen los cálculos y les debe dar lo mismo. No sé si soy claro o si sigue habiendo dudas. Sí, digamos que esta sería la guía que habla de la parte práctica, sería esto, y la teórica es hacer la demostración con las fórmulas. Con los números. Exactamente, tal cual lo que hemos visto en clase. Profe, yo en las tablas que tocaba hacer el valor teórico y el práctico, entonces cogí el circuito así, primero sumé las resistencias y le saqué, le medí el voltaje a todas y coloqué el valor práctico. No una por una. En los que pedía una por una, sí, en la otra saqué la resistencia equivalente y A ver, yo aquí lo que veo y lo que entiendo es que hay una primera tabla que dice voltaje total, resistencia total y corriente total. Creo que a eso, profe. esa es fácil. Podemos encontrarla fácilmente. El voltaje total es el voltaje que ustedes definan de la fuente. La corriente total es, sacan el equivalente en las resistencias y hallan la corriente. Y lo mismo acá, ahí les está mostrando el equivalente. Entonces tiene el valor práctico y el valor teórico. Entonces, no sé, no entiendo el punto, pero debe darles todo igual. O sea, no sé por qué dices que coges una y que la otra. No entiendo bien el punto, pero creo que el cuadro es claro, donde pregunta y dice voltajes totales, resistencias totales, corrientes totales. Y después nos dice voltaje en R1, voltaje en R2. Creo que es claro. O sea, nuevamente, creo, no sé, a ver, nuevamente, la única diferencia aquí o lo único, digamos que hay que tener cuidado en este taller es que la parte práctica la estamos haciendo en un simulador, es lo único. De resto, creo que es súper claro lo que hay que hacer. Hay que montar un circuito con 4 resistencias, medir los voltajes, medir las corrientes y listo. Creo que es súper sencillo. No sé si me equivoqué. Igual, si tienen dudas, me avisan. Pero nuevamente, es decir, simplemente ya les estoy mostrando aquí en el Cocodre lo que hay que hacer. Ponen sus voltímetros, varían los valores y ya, ¿sí? Nuevamente, si me equivoco y si no es tan fácil esto, me avisan. Pero creo que es bastante fácil, creo que esto ya lo hemos visto varios tipos de análisis, sabemos cómo sacar las resistencias equivalentes, sabemos ley de Ohm, sabemos divisor de voltaje. Creo que no está tan difícil el ejercicio. Después nos muestra un circuito en paralelo, con resistencias en paralelo, misma tarea, medir voltajes, medir corrientes. Y por último nos muestra el voltaje de la figura 4 y nos dice que lo mismo, que hallemos valores de resistencia total y corriente total solo en forma teórica. Creo que está también pues sencillo, simplemente se hace la reducción, se halla la resistencia equivalente y la corriente total. Chicos, hasta donde hemos visto con respecto a ese taller, ¿alguien tiene dudas? Ok, bueno. Profe, ¿Sí? yo estuve como investigando un poco más con el circuito paralelo y pues no sé si yo encontré como una forma más fácil de hallar la corriente del nodo A, pues sin utilizar el mínimo como un múltiplo, porque ahí es donde estaba muy perdido. Yo le escribí a usted y pues estoy investigando y no sé si usted quiera volver a explicar o... La idea, la propuesta de hoy era seguir revisando análisis de ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. Me dice tu compañero que dentro de la plataforma tenemos otro tallercito que habla sobre un tema que está incluido dentro de nuestro pensum, que esto debería verlo en física, pero es sencillo. Vamos a validar. Entonces, ley de divisor de voltaje, lo mismo. Hay unos ejercicios de divisor de voltaje, también creo que es bastante fácil. Nos dice, determine si fácil. Cuarto,
Listo, explique la dinámica de cargas de ley de Coulomb. Entonces veamos esto, que esto sí no lo hemos visto y de pronto se me enredan por ahí. Entonces, la ley de Coulomb que nos dice simplemente Coulomb intentó explicar o trabajó en digamos, el fenómeno de las cargas eléctricas y pues básicamente nos dio los principios de electroestática, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencilla la ley de Coulomb, ¿listo? Nos dice que la fuerza bueno, sabemos nosotros que hay cargas positivas y negativas, ¿cierto? Entonces voy a compartir por aquí un tablerito y vamos a ir rayando. Entonces, por acá vamos a rayar. Entonces, nos dice ley de Coulomb. Bien. Entonces, la ley de Coulomb dice que tenemos cargas positivas y negativas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, también nos dicen que las cargas del mismo signo, pongámoslo así, se atraen, ¿cierto? Perdón, se repelen. Y las cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Eso lo sabemos de siempre. Fácil, sencillo. Cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. Entonces, simplemente rayemos por aquí, hagamos unos dibujitos. Entonces, si yo tengo por aquí una carga, a ver, por acá, por aquí una carga positiva, por aquí una carga negativa, entonces la fuerza que va a resultar entre ellas debe ser de atracción, ¿cierto? Y por otro lado, si yo digamos, ubico dos cargas, por acá, listo, con el mismo signo, entonces voy a decir que estas son positivas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la fuerza que van a ejercer entre ellas es de repulsión, ¿verdad? Hasta ahí todos claros. Listos. Entonces, Coulomb nos entregó una fórmula donde describe la fuerza entre esas cargas. ¿Listos? Entonces, básicamente Coulomb nos dice que vamos, es que la fuerza entre dos cargas Q1, Q2, ¿cierto? Ubicadas en el mismo eje, vamos a trazar simplemente una línea recta entre ellas, es igual a una constante K multiplicado por la carga 1, por la carga 2, ¿cierto? Y esta parte, la carga 1 sobre la carga 2, va a estar dividida entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Perdón, pongámosle aquí distancia al cuadrado. Qué pena que no tengo ahí el simbolito. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula, ¿cierto? Entonces, fuerza es igual a una constante que multiplica a las cargas sobre la distancia que hay entre ellas al cuadrado. ¿Listo? Entonces, miremos cómo funciona. Entonces, vamos... bueno, nos hace falta la constante. Hay que definirla. ¿Listo? Entonces, la constante es aproximadamente, nosotros para nuestros ejercicios, hacemos la aproximación más sencilla, que es decir que es 9 por 10 elevado a la 9, y las unidades son Newton por metro sobre Coulomb al cuadrado. ¿Listos? Ya vamos a ver por qué esa constante tiene esas unidades. Entonces miremos a ver. Hagamos un ejercicio parecido al que les proponen en el taller. Entonces nos dicen, tenemos una carga positiva de 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces no vamos a hacer 1, sino vamos a hacer 3. 3 por 10 a la menos 6
a menos 6 coulombs, que es la letra C. ¿Listo? Entonces me dicen que esto es cool, ¿verdad? Listo. Ahora, Q2. En el ejercicio nos dice que es 2.5 por 10 a la menos 6. En este caso vamos a escoger el doble. Digámosle, bueno, no sé, 7. 7 por 10 a la menos 6. Voy a ponerle aquí como si fuera un exponente, me disculpan, por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Listo? Entonces ya te cuánto valen esas cargas, ¿cierto? La propiedad de esa carga. ¿Listo? Y también sé los signos. En este caso, ambas son positivas, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir que ambas son de carácter positivo. Bien, ahora me dicen que la distancia entre ellas está dada en centímetros. Ojo con eso, pues me dicen la distancia es de 5 centímetros. ¿Listo? Entonces, me preguntan, ¿cuál será la fuerza que están viendo esas cargas? Ah, bueno, en el ejercicio aquí me dice que hay algo mal. Porque en el dibujo está con un menos y un más, y en la explicación está con un más y un menos. Pero bueno, ¿cómo le hacemos? Veamos las dos positivas. Que la fuerza sea de repulsión. ¿Listos? Entonces simplemente aplicamos nuestra formulita. ¿Nuestra formulita qué dice? Entonces nos dice, la constante. Entonces, la constante, me gustaría poder rayar acá. Regálenme un segundo, chicos. Voy a cambiarme de computador rápidamente para poder traer el esfero. Regálenme un segundito. Bueno. Entonces. Bueno, entonces regálenme un segundito. Voy a cambiar aquí de computador. No se desconecten, por favor. Stop share. Fin. Meeting.